Test del paraguayo, por David Galeano Olivera. Concretamente, sos paraguayo TET si cuando te preguntan tu nombre respondes con un Shepio, si en lugar de decir mi amigo decís Seinú, o bien Seduki, Sequili, Secapé, socio, arma o mi cuate, y en plural, lo perro. Si cuando tu mamá o tu papá te pegan, en lugar de decir ay, decís aina. Si en lugar de novia tenés una pendeja o una Gigi, y si en lugar de novio tenés un churro, gordi o un peor es nada. Si en vez de niño o nene decís mitaí. Si en vez de cerveza tomás leche o ñoño o un poderoso yaguanjú. Si en vez de borracho o ebrio decís que alguien está tuiseite tatare, tuiseite ire o tuiseite lembure. Si cuando te gusta algo decís que yarí o que embarete o bien que purete. Si cuando algo es muy lindo decís iponacocó o cuando algo es muy feo decís ibaicoroso. Si en lugar de caviar o estrogonoff preferís comer chipá, vellú, bori o saporó. Si en vez de hidrocefalia, gastroenteritis, orzuelo, forúnculo, hepatitis o pediculosis, tuviste ojeo, cambirulleré, topepirecó, susuá, puiarurú o pique. Si en lugar de malhumorado preferís andar argel o ser un ahí o ahizo. Si decís que tu jefe es un tairasí o un yuquibosá en lugar de cascarrabia. Si cuando echás a una persona en lugar de decirle retírese o fuera de aquí, le decís esiriribiche coawi o etimboñan de coawi. Si en vez de hipo tenés yoyoy. Si cuando estás con pulmonía o bronquitis u otras afecciones del pecho, preferís decir chetuyupá. Si crees que donde canta el pitogüé hay una embarazada. Si en tu café con leche o cocido introducís un pan o una galleta entera y haces cururú. Si crees en el caraipijaré o pombero. Si conoces alguna historia de pora o plata viví. O si cuando eras niño creías que si no dormías a la siesta te podía llevar el yacir yateré. Si al policía le llamaste así o chabolay. Si sabes qué significa APT en paraguayo. Si cuando no querés comprar algo de un vendedor a domicilio, le decís que venga otro día o el lunes. Si jugaste tu caé, balita, pandorga, muñeca o descanso. Si peregrinaste a cada cupé para pagar una promesa a la Virgen, en short, descamisado, con una feroz radio en tu lomo. Si en San Juan hiciste alguna prueba, comiste pastel mandió, payagua mascada o sisano trenzado, o jugaste pelota tata ari yejasá, paila yejerey, ibirasí o carrera osá. Si en Semana Santa te pascuaron o le pascuaste a alguien. Si te gustan los emilianoré, el puraje o la polca y la guarania. Si en lugar de pasta dental usás colino y si en vez de hoja de afeitar usás gilet. Si en lugar de disgustarte te quebrantás. Si en lugar de fútbol o balompié jugás un partido o partidos o. Si en vez de sentir hambre tenés un bareá jefe. Si en vez de comer sándwich de jamón y queso preferís un sándwich de empanada o una tortillita con mandioca como tererupá. Si en lugar de beber en una fiesta, decís que chupás en una farra. Si en vez de orinar, decís que meás. Y siempre meás con los perros, porque paraguayo do cuaru y bajaeño. Si en vez de excitarte, te calentás. Si en lugar de engañarle a alguien, le boleás. Si en vez de protestar, te plagueás. Si cuando respondés decís en lugar de sí. Si cuando algo te asombra decís di o de o ea. Si en vez de gritar cuidado decís shaque. Si conoces o contás al uñenga como ajasema ógape, hei jigeba y casome, ajata ayú, hei osoa, coa ibaí, hei imembuicururúa. La unión hace la fuerza, hei catillovaiva. Ña aguantá, hei imenacativa. El único que me queda bien, hei iyaopeteiva.
arriero bahí, cururuñembo o cobango jova asibe tape y quepe o cacaba. Si crees que después de comer sandía o mango, tenés que esperar 1 hora para tomar agua, porque o si no, te vas a morir. Si para curar un dolor de cabeza, antes pedías geniol. Si cuando hablas en castellano, usás pa, bopa, te vas a ir. Ni co, ni o. Yo ni o no sabía. Na, venina. Que, andate que. O guau, de guau nomás te dije. Si en vez de también decís taen. Si en vez de luego decís lo. Si en vez de un poco decís un po. Si en vez de decir usted o tú, decís vos. Si en lugar de decir disparates, decís macanadas. Si cuando te enojas, en lugar de increparle a alguien, le mostrás el dedo del medio y le decís naape. Y encima, para asegurar, le gritás yaguato un de bola. Si en la escuela o colegio te decían abonado por adular a tu maestra. O bien, si en el colegio piaste en lugar de escaparte. O si hiciste algún copiatín, o si practicaste un yajapá en lugar de una fuga colectiva. Si en lugar de hacerte el tonto, te haces del ñembotaví, o del ñembota, o del ñembo. Si en lugar de estar desganado, estás caigüe. Si en vez de anquilostomas tuviste ceboí, y para echarlos te dieron caané. Si en lugar de ignorante le tratás a alguien de tabicho o acané. Si al delator le llamás piragüe o tino insá. Si le decís a alguien que es un yeyapó o que es un pura, en lugar de decirle que es un mandaparte. Si en lugar de tratar a alguien de loco o tarado, le decís tilingo, tolongo, tabirón y juicio iba. Si en vez de decir que alguien te puso una celada, decís que alguien te puso un paco a piré. Si le diste a alguien un tuque, un nambiro, un pechoroó, un saplé, una capeté o un yurupeté. Si crees que va a llover porque te ataca tu reuma. Si crees que para curarte del yoyoy, hipo, tenés que tomar 7 tragos de agua tapándote la nariz. O que para curarte del piarurú, hepatitis, tenés que hacerte el yejaí. O para curarte de la isípula, erisipela, tenés que masajear la pierna afectada con el vientre del sapo. Si cuando no sabes el nombre de alguien le decís será a, maena, leca, profesor o doctor. Si te diste cuenta que el aeropuerto de Asunción está en Luque, que el Cerro Lambaré está en Asunción, que el dúo vocal 2 son más de 2, o que a la pregunta baeteco todos respondemos con un iponá, tranquilo pa, ña aguantá, ña enredá, maena pico ñambobaíta, o ni na ñi esperanza y la ibaibo, por más que estemos atravesando la peor situación o estemos al borde de la muerte. En síntesis, nos gusta la mentira piadosa. Si cuando te atragantaste te dijeron San Blas, San Roque o Carubaí bajo Ugarrote y te dieron un fuerte golpe en la espalda. Si en tu cumpleaños te dieron carrera baqueta. Si en vez de mal aliento tenés yuruné. Si en lugar de una dispepsia tenés un pungán de haba. Si en lugar de tortícolis sufrís de ayuraatá. Si alguna vez te agarró empacho o si para curarte la fiebre te dieron horchata. Si crees que sos más paraguayo que la mandioca. Si en lugar de decir que alguna cosa o algún producto es falsificado o ilegítimo, decís que es mau. Y que conoces a alguien que puede blanquear eso, pero hay que aceitarle. Si al ladrón o ladrona callejeros les llamás caballo loco, yegua loca o popindá. Si después de algún caucoe le bajás un llorador. Si tuviste algún vecino ñeereí, yuru pepita o yuru acuá. Si conoces la numerología de la quiniela y para ganar más jugaste a la redoblona. Si en tu casa tenés una silleta y si tomabas agua de un cambucí.
si por las compras que hacías el almacenero te dio alguna yapa, si viajaste caipe o te alzaron caíno o upa, si ibas al almacén a comprarle cigarro poí o cigarro po guazú a tu abuelo o abuela, si conoces o contás algún chiste del paraguayito, cachique o guaí. Si para ahuyentar las visitas pones una escoba detrás de la puerta, si a tu gato le llamás Michi y si a tu perro le llamabas Batuque, si en lugar de decir estoy agobiado por los problemas, decís Hendí Caballurezá, si cuando algo no te salió bien, fracasó o murió, preferís decir Amontema, si al ingenuo le llamás Viro, y si a una acción ingenua le decís huireza, si conoces la ley del Ñembotaví, la ley del Bareté o la ley del arriroporte, si cuando algo te molesta o no te gusta decís sereyape o decís yaguá, si al pelirrojo le decís quibebé, al albino le llamás yasuyateré, al prolijo o pintón le decís petitero o yaguá y paquete, al negro le decís cambá, al millonario le decís rico, al pobre le llamás sohue o bolsillojú, si al extranjero le decís gringo, si al brasileño le llamás rapay, si al argentino le decís curepí o curepa, si al boliviano le llamás bolí, si al transgresor le decís patotero o quilombero, y al feo le llamás vairo o yaparó pijaré. Si tenés marcante, o si vos le pusiste un marcante a tu vecino o mejor amigo, como Tajitarobá, Huirataví, Caballú Paladar, Lorito Oga, Ñati Upirú, Pisatronco o Gol en contra. Si en lugar de decir que un caso quedará impune, preferís decir que terminará en el opareí. Si modernamente, en lugar de tener un Facebook, simplemente tenés un Facebook. Y si en vez de WhatsApp, tenés WhatsApp. Si hablas, escuchás, sentís y respirás en guaraní. Si sos capaz de tomar tereré mañana, tarde, noche e inclusive de madrugada en forma individual con tu propia guampa y bombilla y sin invitar a nadie. Si en la cuarentena del coronavirus te quedás en tu casa y cada rato te lavas la mano. Si tus respuestas apenas coincidieron afirmativamente con el 60% del total, quiere decir que sos un paraguayo de Guaú más. En cambio, si te ubicaste entre el 61 y 100%, quiere decir que sos un paraguayo TET.